el aire fresco y perfumado por los pinos de Valle de Bravo, que hasta hace unas horas prometía ser el escenario idílico para una escapada romántica y clandestina, se había transformado de manera abrupta y violenta en el epicentro de un infierno terrenal y humillante para Silverio. La sorpresiva, furibunda e implacable irrupción de su legítima esposa en el lujoso refugio vacacional no solo hizo añicos la frágil e hipócrita fachada de su matrimonio de conveniencia, sino que destrozó por completo, ante los ojos aterrorizados de Lía y el morbo silencioso de los empleados del lugar, la imponente imagen de hombre de negocios respetable, intocable y moralmente superior que Silverio había cultivado con un esmero casi obsesivo durante décadas. Los gritos desgarradores de su mujer, cargados de un dolor profundo, años de resentimiento acumulado y un odio visceral que cortaba la respiración, resonaron en las gruesas paredes de madera y cristal como latigazos mortales que desnudaban sin piedad su verdadera esencia de depredador cobarde, infiel y manipulador. Lía, la joven e ingenua amante que había creído ciegamente en las falsas promesas de exclusividad y grandeza de Silverio, observaba la dantesca escena petrificada por el pánico más absoluto, sintiendo cómo el deslumbrante mundo de lujos y privilegios que le habían prometido se desvanecía rápidamente, dejándola atrapada en el centro de un huracán de humillación pública del que jamás saldría ilesa. Pero más allá del mayúsculo escándalo marital y la vergüenza social que inevitablemente se filtraría como veneno en los círculos más elitistas de la ciudad, lo que verdaderamente se quebró de forma irreparable en ese instante de caos absoluto fue el ego desmesurado y narcisista de Silverio. Para un hombre brutalmente acostumbrado a mover los hilos del destino ajeno desde las sombras, a comprar voluntades frágiles y a silenciar conciencias con el aplastante peso de su abultada billetera, ser expuesto, arrinconado y ridiculizado de una forma tan vulgar, grotesca y pública representaba la peor de las afrentas imaginables en su oscuro universo. En su mente enferma de poder, la culpa jamás recaía en sus propias acciones inmorales, sino en la debilidad y la insolencia de quienes lo rodeaban. La humillación padecida actuó como un poderoso catalizador letal, encendiendo una chispa de maldad pura que amenazaba con incendiarlo absolutamente todo a su paso destructor. Silverio, con el rostro desfigurado por una rabia incontrolable y los puños apretados hasta hacer crujir sus propios nudillos, juró en el silencio de su alma negra que haría pagar con lágrimas de sangre cada segundo de humillación, iniciando una espiral de violencia desatada que no se detendría jamás hasta restaurar su dominio mediante el terror más descarnado. De regreso a la asfixiante y ruidosa metrópoli, huyendo del desastre absoluto en Valle de Bravo con la urgencia desesperada de una fiera acorralada y herida, Silverio canalizó magistralmente toda esa furia destructiva y humillante hacia los cimientos más oscuros, podridos y ocultos de su vasto imperio criminal. Necesitaba imperiosa y urgentemente reafirmar su cuestionada autoridad, demostrar a sangre y fuego a sus cobardes súbditos y peligrosos enemigos que seguía siendo el amo y señor indiscutible del temido inframundo, y para ello, decidió acelerar brutalmente la ejecución de sus planes más siniestros y sangrientos. La paranoia, siempre latente como un gusano venenoso en la mente de los peores tiranos, comenzó a apoderarse de sus pensamientos nocturnos, recordándole de forma punzante que su gigantesco imperio de riqueza, impunidad y respetabilidad pública estaba construido sobre arenas inmensamente movedizas, cimentado en un crimen atroz y cobarde cometido hace 18 largos e interminables años, exactamente el mismo crimen horrendo por el cual la inocente Rebeca Olmos había sido enviada a pudrirse miserablemente en una celda mientras él y sus ricos cómplices disfrutaban obscenamente de los abundantes frutos del engaño. Repasando mentalmente, con una frialdad espeluznante, cada detalle de aquella noche de sangre y traición, un nombre emergió de las profundidades oscuras de su memoria, con la fuerza destructiva de una antigua maldición: Argelia. La confirmación reciente y aterradora de que esa escurridiza mujer, la única testigo ocular que había sobrevivido misteriosamente a la purga inicial y que conocía a la perfección la identidad de los verdaderos culpables, había regresado a la gran ciudad y se ocultaba como un fantasma en las sombras de una fundación caritativa, se convirtió de inmediato en una obsesión enfermiza y devoradora. Argelia no era en absoluto una simple mujer asustada, era una potentísima bomba de tiempo con un reloj en rápida cuenta regresiva, un cabo suelto imperdonable que poseía en su atormentada memoria el poder absoluto, real y tangible para destruir su vida, desmantelar su inmensa fortuna
y enviarlo directamente a enfrentar la furia de un sistema judicial que él mismo había corrompido. La sola idea de que Argelia pudiera abrir la boca y confesarle a las autoridades, o, peor aún, a la propia Rebeca Olmos o al terco e insistente Patricio lo que realmente sucedió aquella fatídica noche, desató en Silverio un instinto asesino primario que nubló cualquier rastro de piedad o lógica humana que pudiera quedarle. Sin perder un solo segundo, en contemplaciones inútiles o dudas morales, Silverio convocó de inmediato a sus sicarios más sanguinarios, hombres vacíos, sin alma ni rostro, que operaban con letal eficacia en las alcantarillas morales de la ciudad, y emitió una orden clara, sumamente directa e irrevocable: cazar a Argelia y a su pequeña hija Teresita, como si fueran simples animales salvajes en temporada de caza, y silenciarlas para siempre, sin importar el elevado costo, los inevitables daños colaterales o la inocente sangre derramada en el oscuro proceso. La implacable cacería humana se desató de inmediato en la inmensidad de la noche, convirtiendo las solitarias calles, los oscuros callejones y los peligrosos barrios periféricos en un dantesco tablero de ajedrez mortal, donde el miedo paralizante era la única moneda de cambio. Argelia, dotada de manera natural con el instinto de supervivencia sumamente afilado propio de quienes han vivido siempre a un escaso paso de la muerte violenta, sintió la inminencia del peligro antes de siquiera ver a sus fríos verdugos. La paranoia absoluta se apoderó de sus grises días y sus largas noches, transformando cada sombra proyectada en la pared en una amenaza inminente, cada mínimo ruido en la calle en un macabro presagio del inevitable fin. Huyendo desesperadamente, al borde del colapso físico, de escondite en escondite, abrazando el frágil y pequeño cuerpo de la inocente Teresita contra su pecho tembloroso por el terror, la atribulada mujer experimentaba un tormento psicológico verdaderamente indescriptible, sabiendo que el largo y despiadado brazo de la maldad de Silverio se extendía inexorablemente para ahogarlas a ambas en la oscuridad perpetua. El peso asfixiante de conocer la verdad innegable sobre la inocencia de Rebeca se había convertido ahora en una espantosa condena de muerte, que no solo la arrastraba a ella hacia el abismo negro, sino que amenazaba con devorar cruelmente la vida inocente de su amada hija, sumiéndola en una desesperación tan profunda, oscura y total, que la seductora idea de rendirse comenzaba a coquetear peligrosamente con su mente exhausta, presentándose como el único y triste alivio posible frente a una persecución implacable que parecía no tener un final terrenal pacífico. Sin embargo, en medio de este panorama desolador, opresivo y profundamente asfixiante, la valiente figura de Patricio emergerá de las sombras con la fuerza indomable de un auténtico héroe trágico, plenamente dispuesto a desafiar a los mismos demonios del infierno para proteger con su vida el amor que ha iluminado su monótona existencia. Al descubrir con horror la verdadera magnitud del inmenso peligro que acecha mortalmente a Argelia y comprender, en una revelación dolorosa, que su amada es la pieza central, el eslabón perdido en el oscuro y trágico rompecabezas de sangre que arruinó la vida de la familia Olmos hace casi 2 décadas, Patricio dejará de ser el hombre pacífico y sereno de la fundación para transformarse instantáneamente en un guerrero implacable y fiero. Su amor puro, purificado y fortalecido, en el ardiente fuego del peligro inminente, lo empujará a enfrentarse de manera directa, temeraria y casi suicida contra los sanguinarios sicarios enviados por Silverio, protagonizando enfrentamientos de una violencia cruda, realista y desesperada en los rincones más olvidados y sórdidos de la gigantesca urbe. Patricio se convertirá literalmente en el inquebrantable escudo humano de Argelia, arriesgando su propia existencia en cada esquina oscura, para ganar un tiempo valiosísimo y encontrar una vía segura para sacar a la resplandeciente luz la verdad, antes de que las cobardes balas silencien el único testimonio que puede salvar el honor pisoteado de Rebeca. Esta encarnizada y terriblemente desigual batalla a muerte contra las oscuras y corruptas fuerzas de Silverio no solo pondrá a prueba los frágiles límites del valor humano y la fuerza inquebrantable del amor verdadero frente a la adversidad extrema, sino que convertirá el inconfesable y celosamente oculto secreto de la inocencia en una gigantesca e imparable bomba de tiempo a punto de detonar con una fuerza atroz. El incierto destino de todos los personajes quedará pendiendo de un hilo sumamente fino, bañado en sangre inocente, lágrimas amargas y terror paralizante, mientras la inminente e inevitable colisión frontal entre la brutal y enfermiza tiranía de Silverio y la búsqueda desesperada de justicia por parte de Patricio promete desencadenar un clímax de proporciones verdaderamente épicas y catastróficas que reescribirá para siempre, a sangre y fuego,
La trágica historia de las hermanas Olmos en la inmensidad de la ciudad.